Del cuerpo a la ciudad, una experiencia de cartografía social y de investigación social colectiva. La primera parte del proceso consistió en la presentación del mapa del distrito Algirós y de los muñecos de evaluación presentes en todo el proceso de cartografía social. Frida Kahlo, Vandana Shiva y Paulo Freire. Investigaron y vieron un poco quiénes eran, la biografía. Frida Kahlo dijo una vez: ¿para qué tengo piernas si tengo manos? Fue bisexual y eso significa que le gustaban los chicos y las chicas. Las primeras pintoras mexicanas. Un cuadro que habían dos Fridas vestidas de diferente color y tenían como un hilo en la cabeza. Se quedó embarazada y perdió a su bebé. Llevaba vestidos largos por el accidente y por una enfermedad que se llama la polio. Vandana Shiva es filósofa y escritora, que es de la India, que ganó un premio Nobel. Que Vandana Shiva cultivaba. Lo que tienen que pagar justo para que toda la gente pueda comprarlo, para que las plantas se cultiven orgánicamente. Era un educador y experto en temas de educación. La educación no cambia el mundo, cambian las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, de repente vienen estos personajes que sí, que pertenecen a culturas diferentes, países distintos, después de un recorrido que han llevado ellos, ha sido como dos piezas de puzzle que han encajado bien. Nos hemos sentido a la hora de hacer este trabajo de búsqueda de información, de trabajo en equipo. Hemos aprendido que si uno no hace el trabajo es más difícil para todos hacerlo. Para que no pase, pues sí, otro día que tengamos que hacer otro trabajo parecido, quedar antes. Estaba muy seguro de que salieran las cosas del todo bien. El tener 3 muñecos, que está cada uno dedicado a un ámbito de reflexión, teórico, más mental, las emociones y la participación social, cada uno de estos temas, es una estructura que ayuda a los nanos a hacer este trabajo de reflexión. A mí me ha parecido muy divertido eso de ver cosas en el mapa, porque yo no sabía que había gente que vivía tan cerca del colegio. Hacerlo más tangible, ¿no? Cuando estamos hablando de qué hemos aprendido, cuando hablamos de qué hemos sentido y cuando hablamos de cómo ha sido la participación, hacemos esa evaluación. El cuerpo, nuestro primer territorio. Creo que es uno de los objetivos que deberíamos trabajar en la educación primaria, enseñar al alumnado dónde están los límites nuestros con los demás y también de los demás hacia nosotros. A mí me gusta mucho mi garganta porque así puedo cantar mis canciones. Y no me gusta nada mi barriga porque antes, cuando estábamos en tercero y en segundo, me criticaban porque estaba gorda. ¿Qué palabra has puesto en tu barriga? Tristeza. ¿Te genera tristeza? Pero tú ya sabes, porque esto lo hemos hablado, que esto es un juicio que hacen las personas, pero no es la realidad. Ya. Me gustan mis manos porque así puedo jugar al básquet. Me gusta oír porque puedo escuchar. Y no me gusta ni mi barriga ni mis orejas. Y la barriga porque quiero adelgazar y no adelgazo. ¿Y qué parte quieres adelgazar exactamente? La barriga esta. ¿Sí? Sí. ¿Por qué exactamente? Porque pienso que estoy un poco gorda. ¿En serio? ¿Piensas que estás un poco así? Cuando te miras en el espejo, ¿te ves como si estuvieras un poquito gorda? ¿Sí? Entonces, reflexionar sobre ello, reflexionar sobre en qué medida estamos condicionados por la sociedad con respecto a nuestro cuerpo, hasta el punto de desconectarnos de él, como nos estamos desconectando, y todas las implicaciones que eso conlleva cuando somos más mayores. Tristeza. ¿Por qué? Porque cuando te sientes que te insultan es algo malo. Porque te crees que te están maltratando y eso. En tercero me llamaban el gordo de la Navidad porque decían que estaba gordo. Y yo me sentía igual, a mí me daba igual lo que me decían. Es tu cuerpo y es
es especial porque es tuyo y es único. Es dejar en la escuela tiempo para reflexionar sobre ellos y transmitir el mensaje de que nuestro cuerpo es fantástico, tal y como es. El hogar, territorio de cuidados. La segunda parte, que era la de los usos del tiempo y de los espacios, el objetivo era un poco que tomaran conciencia de si existían diferencias entre los papás y las mamás, y con un reloj identificar qué hacía su papá en las 24 horas y qué hacía su mamá, a qué se dedicaban en cada hora, en cada momento del día, cómo estaban distribuidas las tareas del hogar y del cuidado hacia uno mismo, hacia los demás de la casa. El trabajo remunerado son las actividades que haces para recibir dinero a cambio de tiempo y trabajo. Las chicas están más tiempo con la familia. También de los gráficos ponía quién está más tiempo en casa y por qué. Hemos sabido quién trabajaba más, quién trabajaba menos. Es mejor que nos repartamos las tareas a que solo, por ejemplo, solo la madre haga las tareas. Nos las tenemos que repartir para que todo salga mejor. Que los hombres y las mujeres, por hacer el mismo trabajo, los hombres cobran más. La ciudad, nuestro hábitat. En la tercera parte ellos han estado trabajando en equipo durante todo el tiempo que ha durado, y según su plano ir observando e ir marcando, identificar todos los elementos para luego llevarlos al plano general, al plano grande. Sí, hemos tenido unas sesiones donde tenemos unos invitados especiales. En el tercer piso había un colegio, el primer colegio que había aquí en el barrio. ¿Qué cosas positivas y negativas creéis que han mejorado o han empeorado del pasado hasta el último? Ahora pues hay muchos autobuses, mucha más comodidad para ir al centro, para venir. Antes la gente que vivía aquí, cuando querían ir al centro decían nos vamos a Valencia, porque estaba como aparte. Era como si fuera un pueblo. Antes la población era más reducida y por lo tanto estaban más relacionados, estábamos todos más relacionados. Ahora pues se ha hecho barca grande, como se dice, cada uno tiene su ocupación fuera tal y se comunica menos la gente. ¿Qué tipo de sociedad les parece que es mejor? ¿Esta que es tan individualista o la de antes? La de antes es más familiar, más entrañable, más agradable. Sí. Es que puede llegar al punto que en la misma escalera pasan cosas al vecino de arriba o de abajo, lo que sea, cosas graves y no te enteras. ¿Cómo podríamos volver a tener esa parte positiva, ese aspecto positivo de la sociedad de antes? Un sitio donde poder reunirse, algo para deporte, para juegos. El objetivo es que el barrio se meta en la escuela, participe de la escuela. ¿Cómo han cambiado en estos 40 años o desde que tú eres pequeña, cómo ha cambiado la naturaleza? Cuando surgió la carretera de Barcelona, la nueva, pues se originó este barrio y estábamos muy lejos de la ciudad, para nosotros nos parecía lejísimos. Estábamos rodeados de huerta, habían alquerías, barracas. No sé si conocéis un edificio redondo que hay aquí. Ahí había una alquería que tenía vacas. Íbamos con una botella de leche y comprábamos leche de la vaca. Por una necesidad, porque hoy en día se saca mucho plástico, hacemos mucha basura. Compras un paquete de galletas y está el molde donde van las 4 galletas en cada uno, el cartón que lo forra, el plástico que recubre el cartón. Antes íbamos y comprábamos a granel. Pues que hay muchas diferencias entre el pasado y el presente. La gente ya va más a ella misma, no a comunicarse con la gente, a estar con la gente. Para mejorar lo de la comunicación, yo creo que lo que deberíamos de hacer sería visitar más a los vecinos, a los de la casa al lado. El objetivo un poco es ver qué desequilibrios hay en nuestro barrio y ejercer nuestro derecho como ciudadanos a pedir que esas diferencias se vayan limando. Para terminar hemos hecho una carta a Joan Ribó, que es nuestro alcalde, con propuestas de mejora para nuestro distrito. La primera propuesta de mejora es poner un espacio grande donde los grafiteros y grafiteras puedan pintar libremente y así tendremos el barrio mucho más bonito. Hay una gran zona verde donde está muy sucia
porque hay gente que va a pasar el día ahí, y entonces pues las personas hacen caca y pues que dejan la basura tirada. Para las zonas verdes necesitamos más jardineros y jardineras y más servicios de limpieza y carteles, y si no los cumplen pues que le pongan una multa, ¿no? Una de las propuestas que le queremos enviar a Joan Ribó es que agrupe los contenedores, porque a la hora de sacar la basura tenemos que ir calle por calle buscando los contenedores. Otra propuesta que queremos hacer a Joan Ribó es que ponga un espacio para hacer muchas cosas, como cantar, bailar, exposiciones, cine de barrio, y así todo el mundo nos podemos conocer más. Otra propuesta es que los semáforos hagan algún ruido para que las personas ciegas puedan pasar cuando suene. Y nuestra última propuesta es, como en nuestro barrio hay tantos restaurantes y la gente viene a cenar y a comer, pues que la gente del barrio no puede aparcar. Y nuestra propuesta es que pongan sitios de aparcamiento para la gente del barrio. ¿Ah, sí? Me gusta el entretenimiento. Entretenimiento, ¿por qué has sentido?